Randy Inson, de 19 años, trabajaba en un puesto administrativo en una empresa siderúrgica en Hickory, Carolina del Norte. La noche del 22 de diciembre de 1981, Randy asistió a la fiesta navideña de la empresa y se marchó junto a dos amigas. Tras dejarlas en sus casas, se dirigió hacia su hogar en Valdese y no estaba muy lejos cuando se convirtió en víctima de un homicidio extraño e inexplicable. Se utilizó un rifle de alta potencia para disparar contra su vehículo desde un lugar desconocido. La bala logró atravesar el maletero y el asiento del conductor antes de impactar directamente en el corazón de Randy. Su automóvil fue hallado a un costado de la carretera, con la puerta del conductor abierta, y el cuerpo de Randy yacía a varios pasos de distancia. Las circunstancias de cómo o por qué fue asesinada siguen sin estar claras. En las semanas previas, Randy había mostrado un comportamiento extraño con sus padres. Dejaba entrever que ocultaba un secreto terrible y le hizo a su madre una pregunta inusual sobre si era apropiado salir con un hombre casado. La noche del asesinato, un automovilista pasó junto al coche de Randy y vio a un hombre no identificado de pie junto a la puerta del conductor, mientras ella estaba desplomada sobre el volante. El testigo no sabía que Randy ya estaba muerta en ese momento, pero sí observó un automóvil Trans Am estacionado un poco más adelante en la carretera, que podría haber pertenecido al hombre visto junto al vehículo. Si este individuo disparó el tiro fatal desde la distancia, ¿por qué se acercó luego al coche y arrastró el cuerpo de Randy hasta la carretera? ¿Fue su muerte un accidente o un asesinato a sangre fría? Estas preguntas siguen sin respuesta. Siguiente caso. Latricia White, de 38 años y residente de Lockhart, Texas, estaba pasando la Navidad de 1994 con su novio, Lee Doug Bakeragen, y el hijo de este, Chance, de 9 años. Chance debía ser devuelto con su madre el día de Navidad, pero la llamó para pedirle quedarse unos días más con su padre. El 27 de diciembre, al no haber sabido nada de su hija durante un tiempo, el padre de Latricia decidió ir a visitarla a su casa. Allí hizo un hallazgo estremecedor: Latricia estaba muerta en su cama. Había recibido 6 disparos con un arma de calibre 22, es decir, un arma de fuego de pequeño calibre que dispara proyectiles de 22 centésimas de pulgada. Doug y Chance Bakeragen no se encontraban en ninguna parte. Dado que Doug era conocido por tener un temperamento violento y, según informes, había tenido una fuerte discusión con Latricia poco antes de Navidad, se convirtió en el principal sospechoso de su asesinato. Se emitió una orden de arresto contra Doug Bakeragen. Sin embargo, todavía existe debate sobre si Doug huyó como fugitivo llevándose a Chance o si ambos fueron víctimas de un tercero. 3 días después, la camioneta de Doug fue encontrada abandonada en un campo a 50 kilómetros de distancia, lo que equivale aproximadamente a 30 millas. En su interior se hallaron numerosos objetos, entre ellos la billetera y la chequera de Doug. La prueba más inquietante fue un montón de regalos de Navidad sin abrir en la parte trasera del vehículo, algunos de ellos manchados de sangre. De manera sorprendente, esa sangre no coincidía con la de Latricia White, lo que reforzó la posibilidad de que Doug y Chance hubieran sido víctimas de una persona desconocida que luego se deshizo de sus cuerpos. Meses después, la abuela materna de Chance recibió una llamada telefónica anónima de un niño que dijo: «Ayúdame». La llamada se cortó de inmediato, pero ella creyó que la voz podría haber sido la de Chance. Nadie sabe con certeza si Doug y Chance Bakeragen fueron asesinados aquella Navidad o si aún siguen ocultos en algún lugar. Siguiente caso. El día de Navidad de 1996, Patty Vaughan, de 32 años, salió de su casa en La Vernia, Texas, y nunca regresó. Su camioneta fue encontrada al día siguiente a 25 kilómetros de distancia, lo que equivale aproximadamente a 15 millas. Uno de los neumáticos estaba desinflado y en el interior del vehículo había rastros de sangre, así como un mono de trabajo rojo. Justo antes de su desaparición, Patty presuntamente había tenido una discusión con su esposo separado, J.R. Esa fue la última vez que se confirmó que alguien la vio con vida.
La pareja tenía 3 hijos, pero se había separado 2 meses antes. J.R. estaba celoso de que Patty estuviera saliendo con otro hombre y levantó sospechas cuando solicitó el divorcio al día siguiente de su desaparición. También se encontraron rastros de sangre en el dormitorio de Patty y en un trapeador dentro de su vivienda, lo que indicaba que alguien había estado limpiando el lugar. Además, era evidente que la alfombra de la camioneta de Patty había sido lavada recientemente con champú. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico, es decir, ADN, confirmaron que todas las manchas de sangre pertenecían a Patty. El caso dio un giro extraño 2 meses después, cuando la madre de Patty irrumpió en la casa de J.R. y lo atacó con un bate de béisbol. Aún así, no existían pruebas suficientes para implicarlo directamente en la desaparición de Patty, por lo que obtuvo la custodia de sus hijos y abandonó el estado. Sin embargo, durante el periodo en que Patty desapareció, J.R. estaba trabajando en la construcción de una escuela en la localidad cercana de Natalia. Las autoridades no han descartado la posibilidad de que los restos de Patty se encuentren enterrados dentro de la base de concreto del edificio y que varias personas hayan participado en la eliminación de su cuerpo. Años más tarde, se realizaron pruebas de ADN en objetos hallados dentro de la camioneta de Patty. El ADN resultó ser femenino, pero no pertenecía a Patty Vaughan, lo que añadió aún más misterio a este caso sin resolver. Siguiente caso. Hace más de 25 años ocurrió un tiroteo extraño en la ciudad de Connecticut donde yo vivía en ese entonces. Un hombre que estaba cortando el césped en el patio de su casa fue encontrado muerto con un disparo en el pecho. No parecía un robo, la víctima no tenía enemigos conocidos y nadie en esa zona suburbana, bastante poblada, escuchó ningún disparo. Durante un tiempo existió el temor de que se tratara de un ataque racista, ya que la víctima era uno de los pocos residentes negros del vecindario. Pero la policía no pudo encontrar ninguna prueba que respaldara esa hipótesis. Un tiempo después del tiroteo, si mal no recuerdo unas semanas más tarde, la policía finalmente descubrió que había ocurrido, aunque nunca se arrestó a ningún sospechoso. La casa de la víctima estaba situada en una colina empinada frente a un valle y, al otro lado de ese valle, a por lo menos media milla de distancia, había otra colina densamente boscosa. Una persona que estaba de excursión por esa zona encontró varios casquillos de rifle y avisó a la policía. Todo indicaba que una o más personas habían estado practicando tiro al blanco de manera informal, usando latas y otros objetos como objetivos. En lo que sin duda fue una mala suerte de una entre 1.000.000, uno de los disparos falló su blanco y alcanzó a la víctima con fuerza letal desde aproximadamente media milla de distancia. Algunos de los casquillos eran del mismo calibre de bala, cuyo tipo no recuerdo, que causó la herida fatal. Siguiente caso. Hay algunos misterios de asesinatos y personas desaparecidas en Navidad bastante impactantes, pero el que se lleva el primer lugar en pura surrealidad tiene que ser el de Nicole Beterson, quien aparentemente dejó de existir alrededor de la Navidad de 1977, cuando tenía apenas 2 años. La madre de Nicole había muerto a principios de ese mismo año en un violento accidente automovilístico. Ocurrió durante el fin de semana del Día del Trabajo. El padre, Jared, conducía cuando perdió el control del vehículo. Dieron varias vueltas y Susan Beterson salió despedida del auto, muriendo en el acto. Jared y su hija, de manera milagrosa, no sufrieron heridas graves. La policía encontró marihuana en el vehículo, pero debido a errores en la investigación, nunca llegaron a presentar cargos contra Jared. Para diciembre, Jared ya se había vuelto a casar con una mujer llamada Barbara. Unos días antes de Navidad llevó a su hija a visitar a sus abuelos maternos, es decir, a los padres de su difunta esposa Susan. Durante esa visita, anunció que pensaba mudarse con su familia de Dearborn, Michigan, hacia algún destino vago al oeste. Nadie supo exactamente a qué se refería con el oeste. A algunos les dijo que se dirigirían a Las Vegas, otros escucharon que sería California. Jared no tenía una buena relación con los padres de Susan. Él afirmaba que era por motivos raciales, ellos sostenían que era porque Jared le había dado drogas a su hija.
Por eso, no resultó tan extraño que no fuera claro ni comunicativo con ellos. Se despidieron de su nieta y, poco después, la familia empacó y abandonó la ciudad. Pasaron décadas sin que nadie volviera a saber nada de la pareja ni de la niña. Finalmente, casi 20 años después, los padres de Susan decidieron intentar localizar a su nieta, que en ese momento era, al menos en teoría, su única heredera viva. Nadie logró averiguar dónde estaban los Peterson. Sin embargo, un investigador privado finalmente localizó a Jared y a Barbara viviendo en un pequeño y deteriorado departamento en las afueras desoladas de Las Vegas. Nicole no estaba con ellos. De hecho, parecía no estar en ninguna parte. El investigador buscó en el departamento de vehículos motorizados, en registros escolares locales, en archivos de la corte de familia, con pediatras e incluso en registros policiales. Ni siquiera parecía existir una fecha de nacimiento oficial. En algún momento posterior a la última visita con sus abuelos, Nicole simplemente se desvaneció de la existencia. El giro final, y especialmente triste, de esta historia ya de por sí trágica ocurrió cuando un detective de Las Vegas intentó engañar a Jared para que hablara. Fue a su departamento y le dijo: sé lo que le pasó a tu hija. Será más fácil para ti si nos cuentas toda la historia. En realidad no lo sabían, pero Jared tampoco lo sabía. Él le respondió que volviera en una semana y que haría los arreglos para que los investigadores pudieran reunirse y hablar con Nicole. Pasaron varias semanas y Jared siguió posponiendo el encuentro, pidiendo más tiempo. De pronto, los Peterson dejaron de contestar el teléfono. Cuando la policía acudió al departamento, la puerta estaba cubierta de avisos de desalojo. Dentro encontraron a Jared y a Barbara muertos desde hacía varias semanas. Jared le había disparado 2 veces en el pecho a su esposa antes de suicidarse con la misma arma. Barbara tenía consigo una Biblia y una rosa roja marchita. Antes de morir, había enviado una carta manuscrita, cuidadosamente escrita, a los padres de Jared, en la que decía que para cuando recibieran la carta ellos ya estarían muertos. Que Jared estaba a punto de ir a la cárcel y que ella no quería vivir sin él. Pedía perdón por haber vivido separados de la familia, lamentaba muchas cosas y describía sus vidas como tristes y difíciles. Les pedía que acudieran a sus Biblias para encontrar paz y que los perdonaran por todas las heridas causadas por sus trágicos y juveniles errores. Junto a la carta había un giro postal por $900, dinero que habían ahorrado poco a poco durante un largo periodo, destinado a cubrir el costo de sus cremaciones. En la carta también solicitaban que sus cenizas fueran colocadas en la misma urna. Como dato adicional, la razón por la que este caso resulta particularmente intrigante es que todavía existe una pequeña posibilidad, aunque muy remota, de que Nicole siga con vida. La mayoría de las personas infiere, basándose en la reacción de Jared ante la investigación policial y en la carta de Barbara, que el padre, y quizá también la madrastra, hicieron algo que provocó la muerte de la niña. Sin embargo, hay otro elemento extraño: de alguna manera, Nicole era elegible para recibir pagos de la seguridad social, y Jared estuvo cobrando esos cheques mensuales durante años. La frase de la carta en la que se menciona que Jared va a ir a la cárcel suele interpretarse como una referencia a un asesinato, y sinceramente es lo más probable. Aún así, existe una mínima posibilidad de que Barbara se refiriera al fraude de beneficios sociales. Si Nicole hubiera sido dada en adopción, o incluso vendida, después de que los Peterson abandonaran Dearborn, con solo 2 años habría sido lo suficientemente pequeña como para olvidar por completo a su familia original y crecer con una identidad totalmente distinta. Es una posibilidad lejana, pero reconforta pensar que quizá esté por ahí, viviendo su vida bajo otro nombre, sin la menor idea de lo que ocurrió.